Bienvenidos a bordo. Hoy no empezamos desde abajo con la cámara, estamos innovando. Grandes cambios de fondo, como el gobierno, ¿verdad? Hoy en esta introducción les voy a hacer una especie de dibujo de cómo la gente que está con Mauricio Macri imagina que va a ganar las próximas elecciones. ¿Cuál es el método científico, matemático, geométrico que tienen para ganar las elecciones? Porque como ustedes saben, los economistas son muy particulares, sobre todo cuando hablan de política, que saben menos que los periodistas que hablan de todo sin conocer. Pero antes de ese dibujo vamos a hablar sobre un tema que no sé si a la población le ha interesado tanto como corresponde, pero sí a la política, que es el tema de la reforma de la ley de ganancias. Tema que tiene en vilo al gobierno. El gobierno hizo volver de China al ministro Frigerio para que venga a convencer a los gobernadores y por lo tanto les hizo suspender infinidad de reuniones que tenían en Asia. Hoy estuvo el señor Abad de la FIP para explicarle a Macri lo que va a significar el costo de esta media sanción que hicieron en diputados, esta suerte de combinación o de unión transitoria que tuvieron los peronistas con Massa, etcétera, y otros colaboradores. En realidad acá hay un tema político muy particular y del cual quiero hablar brevemente. De lo otro vamos a hablar con un poco más de seriedad. El primer punto es que el gobierno entendió que Massa estaba ejerciendo una extorsión al reunirse con las fuerzas políticas inclusive más contrarias a él, que era el caso del cristinismo, del puro cristinismo. Massa, a su vez, le decía al gobierno que iba a sacar la ley a menos que ellos quisieran negociar, plantear, hacer un encuentro, y el gobierno decidió que no. Se fueron hasta de la Casa de Gobierno ese día. Y el gobierno tampoco le había puesto énfasis al proyecto de ley, porque el proyecto de ley lo mandó Pratgay sin consultarlo mucho con el resto del gabinete. Algo parecido a lo que le hacen a Pratgay cuando otros ministros mandan proyectos o toman decisiones sin consultarlo a él. Como verán ustedes, estábamos en una situación un poco particular con esta novedad de que, Massa termina pegado a Máximo Kirchner, a Cristina de Kirchner, también la señora Stolbizer, y queda, digamos, en una posición de desventaja el gobierno, que ahora trata de revertir este proyecto de ley con el apoyo de algunos gobernadores a los cuales ellos obviamente le dan plata, porque como ustedes saben, la Argentina es un todo donde las provincias, la mayor parte, depende del Tesoro Nacional, porque si no, no pueden vivir. Otra de las curiosidades que seguramente vamos a hablar en este programa con alguien que debe tener algún recuerdo al respecto, que fue un exministro de Economía de la Argentina. Me estoy refiriendo a Domingo Cavallo, que hoy después de una suerte de paseos por Europa, paseos de dar charlas y conferencias, ha vuelto a la Argentina. El gobierno está en una situación de zozobra económica con este tema de ganancias y no sabe si va a poder dar vuelta a la ley o demorarla para el año próximo. Van a hacer infinidad de esfuerzos, pero va a costar bastante para un proyecto de ley en el cual tanto el gobierno como la oposición han dicho que es para los más pobres, para la gente que no tiene recursos, cuando en verdad el tema de ganancias no es para los que tienen menos recursos. Hay otro tipo de impuestos que el gobierno y la oposición podrían contemplar para los más pobres. No es exactamente este de ganancias, en el cual deciden que los salarios no paguen ganancias, cuestión que no existe casi en ninguna parte del mundo, y donde produce, por ejemplo, en el proyecto oficial tenemos la curiosidad, voy a escribirlo acá, de que un autónomo, esto escribe bastante mal, soltero, paga
desde los 8.111 pesos. Mientras que la misma persona, en relación de dependencia, paga 23.552 pesos. ¿Les parece que realmente tiene algún grado de igualdad o de justicia una característica como esta? Del mismo modo, por ejemplo, me voy a referir a las cuestiones que quedan pendientes de la ley de ganancias. Pendientes desde el año 98. Por ejemplo, tomen ustedes aparte de estas inequidades. El tema de las tasas por los autos, por las patentes, el combustible, el uso, etcétera, se paga 7.200 al año. Y por el seguro de sepelio, también al año, 996,63 al año. ¿Qué les parece? Esto no fue modificado desde el año 98. Desde el año 98 que esto no se ha modificado. Esto, por supuesto, no lo contempla el gran proyecto oficial y tampoco lo ha contemplado el proyecto de Massa y de Kicillof, que en realidad, para ser justos, es un proyecto que induce a comprar dólares, que está en contra del ahorro, que está en contra del ahorro en todos sus sentidos, en el ahorro en pesos y también en el ahorro de gente que quiere de pronto comprar tierra, porque han decretado que hay tierras improductivas. No sé, pues hay una persona, pone 2 plantas de tomate y convierte la tierra en productiva. Pero el proyecto plantea esto. Y la verdad, en este gobierno, en esta administración y en esta oposición que viven pidiendo inversiones, aplican también una doble imposición, un doble tributo a aquellos empresarios que cobran dividendos. Los hacen pagar 2 veces y los hacen pagar casi el 42% de ganancias. El 42% de ganancias. A quien le aplican eso, ¿ustedes piensan que está pensando en venir a invertir a la Argentina? Realmente parece difícil. Y en cuanto al dólar, ya no hablemos del dólar futuro, impulsado además por la propia bancada de Cristina de Kirchner, que ante la justicia pide que no la condenen ni la procesen porque lo suyo fue político y no económico. Cuando le imponen tributos a las LEVAC y a los plazos fijos, alguien que, por ejemplo, deposita algo más de 1,5 millones de pesos, si sabe que tiene que pagar impuestos después, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer 2 plazos fijos? ¿Con un hijo, con una señora, con su señora? ¿O simplemente va a comprar dólares? Es así de sencillo. Esta es la reforma en la cual el gobierno y la oposición hoy se están destrozando. Y la verdad que termina castigando y destruyendo a los argentinos. Voy allá que estoy con el marcador y voy a señalar algunas cuestiones. Voy a explicar por qué la gente que está con Macri cree que Macri puede ganar. Les decía que ellos, matemáticamente, geométricamente, con infinidad de cargas de encuestadores y de expertos, no con gente que se dedique a la política, han señalado que, por ejemplo, si ustedes trazan una línea, todo sería mucho mejor si esto escribiera bien. En la línea establecemos un punto medio y acá ponemos a Sergio Massa o a cualquier otro que ustedes quieran que compita con Mauricio Macri. ¿Cuál es el objetivo del gobierno para los próximos tiempos? El objetivo es que Mauricio Macri se acerque a las posiciones que tiene su rival opositor. En este caso podría ser Massa. ¿Cuál es el resultado de eso? Él avanza sobre el terreno de Massa.
llega hasta acá, aquí se terminó la película. Y todo esto queda el electorado que ya estaba con Macri. Con lo cual, el propósito es avanzar sobre parte del electorado de Massa y quedarse con el propio. De este modo, imaginan, con esta fórmula científica, que algún especialista la podría explicar mejor que yo, van a ganar las elecciones el año que viene. Suspendo acá y vamos a cuestiones más sencillas. Hoy hay decisiones en la Cancillería argentina. Han designado al vicecanciller, mientras la señora Malcorra dice que no se va a ir, a pesar de que le ofrecen un cargo internacional, a pesar de que Ramón Puerta podría ser un interesado en suplantarla, está tratando de reforzar su situación y ha designado al señor Villagra Delgado como su vicecanciller. Y también ha hecho 3 designaciones más que pasan por la señora Boldorini, el señor Fornadori y un asesor de Macri en materia de economías internacionales, cuestión que nadie entiende muy bien, que se llama Travers. Lo cierto es que la señora está en una situación difícil, tan difícil que la semana pasada dio un reportaje en el cual dijo que ella no había hecho ningún esfuerzo para ser designada al frente de Naciones Unidas. Hay que recordarle a la señora que ella reconoció, después de haber fracasado durante 10 meses y de haber gastado infinidad de plata en infinidad de viajes, que ella misma reconoció que había sido una ministra part-time. Ministra part-time. Y ahora dice que no se ocupó de eso. En fin, suspendamos a esta señora, pasemos a la declaración que hizo hoy el señor Fariña ante el juez por infinidad de situaciones vinculadas a alguien que convengamos que no le va muy bien en la política en los últimos días, que es la administración de Daniel Scioli. Pero en este caso lo importante es que Fariña ha tenido que hablar sobre Julio De Vido. Y en todo el tema de los negocios que había con el área que manejaba Julio De Vido y la Cámara Argentina de la Construcción, que por ejemplo, les recuerdo, el propio Roberto Labaña en algún momento denunció y que la Argentina ha vivido alegremente mirando cómo cobran precios extras y cómo además hacen o lograron el tema de las facturaciones apócrifas. ¿Hay algún tipo de interés por saber si en estas declaraciones de Fariña, además de Vido, involucra a su segundo, al señor Barata, cuya esposa y su suegro estaban vinculados a algunas cuestiones justamente de las facturaciones, es lo que se comenta, y en ese caso hay una relación con el mundo del gas, con el mundo de las garrafas del gas, que si ustedes lo enlazan esta semana con un proyecto de ley que firmó, curiosamente, la dama del vino mendocina, la señora Balbo, la misma que dijo que los legisladores, seguramente con toda la razón, debían ganar el doble de lo que ganan hoy, que firmó también la señora Elisa Carrió, que nadie sabía que estuviera tan interesada en el tema de la energía y en el tema del gas. Y firmó también el señor Bossio, todos juntos. Extrañísimo el caso. Paramos ahora, vamos con nuestro primer invitado, que no es Domingo Cavallo. Domingo Cavallo viene después. Nuestro primer invitado es el señor Juan Bautista Joffre, al quien obviamente le vamos a preguntar sobre todo esto que está sucediendo hoy en la Argentina con relación no solo al tema de ganancias, sino al proyecto político de Macri. ¿Lo escuchaste así? Sí. ¿Vos creés realmente que Macri no está tomando decisiones? La gente tiene la sensación de que va, toma una decisión, después retrocede, negocia, cosas que son prácticamente innegociables para lo que es los compromisos que él asumió durante su
campaña presidencial. Y después lo que comparto con Jorge es que gobernar es tomar decisiones permanentemente. Y te guste o no, después de mí va a venir una persona que tuvo una presencia muy importante en un gobierno constitucional y que primero no dormía, yo no sé cómo hacía, pero la verdad es que tomaba decisiones permanentemente. Era una cosa... Y de esa manera iba... ¿Te estás refiriendo a Cavallo? A Cavallo, sí. De esa manera tomó innumerables decisiones porque fue una época de gran cambio, que es la que tendría que estar haciendo Macri, no, yo no digo las mismas decisiones, pero ejercer ver la gente tener la sensación de que está gobernando. Y eso es a veces lo que está faltando. Ahora, tomar el micrófono y decir, quiero hacer esto porque quiero salvar tales y tales condiciones de vida de los argentinos, no puedo hacer lo otro. De la manera con que se dirigió en su momento Frondizi en el 58, cuando asumió, me comprometí a esto, no lo puedo hacer, el país no me da. ¿Y por qué no Menem, que tomó el país con 90 millones de dólares. ¿Por qué no habla Macri? ¿Por el mal recuerdo de que Cristina hablaba todos los días por cadena? Yo creo que es todo un estilo de comunicación que lo ha impuesto Barba y Peña, pero seamos sinceros también, él no tiene la calidez como para entrar en el hogar de los argentinos y contarle cara a cara los problemas que él tiene. Perdón, si se lo cuenta a su mujer, se lo cuenta a sus hijos, una cosa se lo cuenta a los amigos, mujer, también se lo va a contar a la gente. Otra cosa es tener esa intimidad que tenían muchos presidentes, llámese Alfonsín, o Menem, el mismo Duhalde. Lo escuché hace 15 días a Duhalde arriba de una tribuna y vos lo escuchás y bueno, sabe hablar y sabe explicar lo que está ocurriendo o lo que a él le gustaría que suceda. ¿Pero vos crees que Macri habla peor que Duhalde? No entiendo lo del criterio oficial de que Macri no le hable a la gente. Son infinidad de mensajes que aparece, que da uno en Córdoba, que da otro en Trenquelauquen, que habla otro ministro, que uno tiene que estar atento todos los días a lo que dicen las redes sociales. Yo no digo que hable mal, mejor ni peor. Lo que digo es que es distinto. Es distinto. Macri es distinto en el mano a mano con los ciudadanos. Es distinto. Subirle a una tribuna y decirle que improvise algo y es distinto. Quizás con un poco más de tiempo va a ir tomando de la mano. Fue gobernador de la capital federal durante 8 años. Sí, bueno, pero no era un hombre que vos sabías que salía por televisión permanentemente hablándole a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para explicarle. Pero hizo campaña, Juan, y no le fue mal en las campañas. No, le fue muy bien. No entiendo esta especie de encierro en el cual está sometido Macri. Y es casi una falta de respeto a los ciudadanos, a que no les cuenten lo que pasa. A que uno se tenga que enterar por lo que dice el ministro tal o el ministro cual, de un mismo tema, y donde además ni siquiera están de acuerdo. Bueno, es una pregunta, pero me parece que... Es un estilo de comunicación. Acordate cuando yo he visto a un presidente levantarse a 6:30 de la mañana, a 7 de la mañana estaba hablando con las radios. Ese era Menem. Ese también era Macri. También hablaba antes por las radios. Bueno, pero bueno, habrá cambiado. Explícame cuál... Al presidente se lo suele encerrar en Olivos. Hay que sacarlo. Yo creo que ahí está parte de la discusión que hay interna del gobierno, con Monzó. Monzó quiere abrir las ventanas. Oxigenarlo. Él no parece querer eso, Macri. No sé. Tanto bueno, no dicho, se expresó contra Monzó. Sí. Yo veo todo esto de refilón. No te pido que lo mires certeramente. No, Robertinho, si yo me pongo en tu papel, yo no escribo los libros. Yo me dedico a esto 10 horas por día. En el último año escribí 3 libros. La única manera de hacerlos es fijar la atención en lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que terminar. Bueno, pero en los ratos libres, ¿qué te parece esto de Macri enfrentando a Massa, descalificándolo, tratándolo de impostor, cuando se pasó casi un año negociando con Massa
sacar aproximadamente una cincuentena o más de leyes. Bueno, Roberto, yo en esta silla dije que votaba por Massa, después voté por Macri. Así como vi a Massa acompañar a Macri a Davos, me hubiese gustado que en ese tiempo los dos, digamos, líderes de dos colectivos, como dicen ahora, políticos, hubieran podido llegar a entendimientos para sacar el país adelante. Gran parte de la sociedad esperaba eso y no lo obtuvo. Pero sacó las leyes. Sacaba leyes, pero esperaba algo más. Esperar algo más significa poder compartir zonas de poder. La situación es muy complicada. Y en este libro, que está acá, vos vas a ver, el lector va a poder ver, en un momento determinante de la vida argentina y del mundo, en el año 41, la Argentina perdió la posibilidad de un entendimiento cívico que al no realizarlo nos llevó a un golpe militar un año y pico después. En la gestión de Pinedo con Marcelo T. Alvear y el presidente Ortiz y Castillo. Al no realizarse, porque habían reclamos tanto del radicalismo y no concesiones de parte del conservadurismo, eso se vino abajo y se llegó al golpe del 4 de junio del 43, que abriría las ventanas a un largo periodo de enfrentamientos en Argentina, que va a durar incluso hasta el 11 de marzo del 73, que va a durar muy poco esa democracia, porque después viene el proceso militar y después viene la salida a las apuradas del 83. Entonces yo a veces me pregunto, porque es lo que busco en este libro, es cuándo comenzó la declinación argentina, cuándo se hizo que esta flota del año 37 de la Argentina, que era la séptima o la octava flota más poderosa de guerra del mundo, tanto así que desfiló en la parada naval de la Asunción del rey Jorge VI, cuando esto se cayó todo. Y algunos barcos en la época de Cristina se hundían en las bases navales, como ocurrió con el Santísima Trinidad. ¿Qué pasó con esta Argentina del año 37? Que ya en el año 45, 8 años después, los argentinos pedíamos por favor que nos dejaran entrar a las Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió? Y esto no comenzó en el 43, esto viene de antes. Acá, cuando vos leés a los grandes periodistas de la época, vos vas a notar que la Argentina había perdido el impulso. Lo va a decir Ortega y Gasset también a finales de los años 20, 30. Entonces, este libro, que trata, el título es Entre Hitler y Perón, porque es una historia que comienza ya por el año 33 y va a culminar en el 45, le da paso al 46 de Perón. Es una historia de distintos planos. Es una Argentina que va a tener su revolución del 30, va a tener una salida electoral con fraude que hace subir a Justo, va a tener otra salida electoral con Ortiz y Castillo con más fraude, que va a ser en el año 38, y termina en un golpe militar en el 43 que inaugura, y al mismo tiempo tenemos un enfrentamiento diplomático que se va a ver en todas las conferencias internacionales con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? No hay una explicación precisa y determinante en la Argentina de por qué nosotros no estuvimos al lado de los Estados Unidos de Norteamérica en una guerra contra una tiranía racista que había asesinado, o que después uno se iba a enterar que asesinaba gente por cuestiones de raza, que había destrozado al mundo, a Europa por lo pronto, y nosotros acá, como decía Alvear, discutiendo en el año 41 quién va a ser diputado, si va a ser José, Juan o Pedro, alejado del mundo. Tanto es así, Roberto, que los embajadores se retiran de Buenos Aires, quedando solamente los embajadores de Bolivia, de Paraguay y de algún otro país más, de Chile. Y Estados Unidos le pide a la Gran Bretaña que retire al embajador inglés de Buenos Aires. Y terminamos yendo a los apurones a firmar
el Tratado de Tlatelolco. 48. Sí, no, el Tratado de Tlatelolco es del año 45, Roberto. Tlatelolco, es en México. En México. Y después nosotros vamos a ir a firmar eso, y el 30 de abril del 45, mientras Hitler se está suicidando en un búnker en Berlín, el señor Molotov está objetando la entrada de Argentina a Naciones Unidas. Y lo hicimos solamente por solidaridad de los países latinoamericanos. Juan, hasta ahí estamos bien con la historia antigua en la cual te has concentrado, sacaste este libro, tenés ahí unos informes fantásticos y creo que inéditos del tema del Graf Spee, pero la verdad que yo tengo una demanda actual. Y eso es lo que nos diferencia. Yo me dedico a la historia, porque observando la historia puedo ver, a lo mejor, o adivinar mi presente y mi futuro. Entonces, cuando vos estás hablando de ganancias, y mañana va a salir en los diarios, que el precio de esta ley de ganancias es de 130.000 pesos, 130.000 millones, de acuerdo a una reunión de hoy en Presidencia, y dije, hermano, no hay plata, no hay... el hombre que va a venir después de mí sabe muchísimo más que yo y te va a hablar del déficit fiscal, y vos estás aumentando en 130.000 millones de pesos. En la reunión en la cual estuvo Abad, el presidente, Frigerio, que es el ministro de Interior, en un tema como en esos momentos se debatía en el Parlamento, y estaba en China. Y estaba Peña y estaba también el presidente de la Cámara de Diputados en la reunión de hoy. Menos mal que no estás siguiendo los temas de actualidad, vos. Bueno, pues son títulos que no puedo obviar. Porque me acordé de Corach. Porque con Corach eso no ocurría. El ministro de Interior estaba en el lugar que correspondía, no estaba en China, por más ministro de Obras Públicas que sea. Cuando se avecina una crisis de esa categoría, el ministro de Interior ya tiene que tener la información de lo que se viene. Yo creo que nunca se dieron cuenta que venía una crisis. Entonces lo siento, porque creo entonces que el presidente no está bien informado. Y el presidente no está bien informado a lo mejor porque su asesor en temas muy privados y reservados, que es el secretario de la CIE, no lo informa. Bueno, pero es un amigo de él. Me parece muy bien que sea amigo de él, pero la obligación de él es informarlo. Por lo general, cuando se avecinan esas crisis, el jefe de informaciones tiene que estar más cerca del presidente. Las malas noticias son del jefe de informaciones. Las buenas noticias las llevan los ministros. Juan, te agradezco. No, te dejo. El libro Ahí queda para tu gente. Acá tenía un angelito que en algún momento va a aparecer para que digan que no es la mesa del diablo. Y este libro, el último de Juan Joffre, que ya está en la lista de los más vendidos, es para ustedes, para el primero que escriba. Sabiendo ahora que el próximo invitado, el señor que se va a sentar ahí, es el doctor Domingo Cavallo. Hombre sobre el cual no voy a decir nada porque todo el mundo sabe quién es y que estaba no aparecido, digamos, en los lugares que frecuentaba en otras épocas, pero que sí tiene algunos datos interesantes. Ha escrito un libro advirtiendo sobre la situación económica de la Argentina, la que se está produciendo y la cual no quiso ver Macri, y advirtiendo además en algo que el gobierno de Macri tampoco cree, porque el gobierno de Macri cree que la gente votó por el cambio político, pero no por el cambio del régimen económico. Y me parece que Cavallo piensa distinto, a pesar de que un pollo de él esté en el gobierno de Macri, que es Alfonso Pratgay. En un minuto recién, entonces... ¿Me permitís una cosa? Sí. Para todos esos cambios es necesaria una batalla cultural, que no hay. Bueno, este es un agregado de Joffre, que siempre tengo ese tema, que siempre me voy agregando comentarios. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. En un minuto, Domingo Cavallo en esa silla. Tal vez Domingo Cavallo, como estuvo afuera del país, ignora que a raíz del tema de la falta de ministro de Economía, se afirma que Mauricio Macri no designó un ministro de Economía porque no quería tener un Cavallo. Entonces la pregunta es, ¿a vos qué te parece eso? Porque eso es cierto. Bueno, si no quería tener un ministro de Economía que fuera
tan fuerte y que tan influyente y que tomara tantas decisiones como las que yo tomé siendo ministro de Menem, entonces tendría que, y si pensaba que ese rol lo iba a jugar el jefe de gabinete, entonces tendría que haber puesto un economista con una visión integral del problema económico como jefe de gabinete. Esto no es una crítica a Peña, pero obviamente o hay un ministro de Economía que es un verdadero jefe del equipo económico para una circunstancia tan delicada como la que enfrenta Argentina, porque yo creo que uno de los problemas del gobierno de Macri, y peor hubiera sido un gobierno de Scioli, por supuesto, en esta materia, es que subestimó totalmente la gravedad de la crisis y de la herencia que dejaban 12 años de kirchnerismo más 2 años de dualdismo, que fue tan malo como los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Entonces, al subestimar la magnitud de la crisis e incluso apartar de los equipos de trabajo o marginar a los que eran más realistas respecto de la magnitud de la crisis, lo que ocurrió es que no estaban adecuadamente preparados para gobernar la economía. Yo creo que Macri tomó buenas decisiones en materia de política exterior, que me parece que las tomó él, como Menem, por ejemplo, en materia de política exterior. Yo era el canciller, pero las tomaba él porque su intuición y su vocación por integrarse al mundo, por estar en el mundo, lo llevó a tomar buenas decisiones. Y creo que en ese sentido lo mismo ha pasado con Macri. Ahora, en materia de manejo de la economía y enfrentamiento de la crisis económica, en mi opinión, subestimaron la gravedad de la crisis heredada y aceptaron los consejos de estos que le decían: no, acá todo se puede hacer lentamente, sin grandes transformaciones. Sí, gradualmente, sobre todo sin grandes transformaciones, o sea, medio como con cambios marginales en la organización de la economía. Y creo que eso fue un error de diagnóstico, ¿no? Ellos necesitarían o un ministro de Economía o un jefe del equipo económico que tenga una visión completa de lo que hay que hacer en economía y que luego se ponga de acuerdo con todos los integrantes del equipo y salgan a explicar permanentemente qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo se inserta una medida con la otra, qué esperan conseguir o cuál es el horizonte. O si no, si ese rol lo va a jugar el jefe de gabinete, pues entonces el jefe de gabinete tiene que estar preparado para jugar ese rol, cosa que Marcos Peña, por más que lo tenga a Quintana y a Lopetegui alrededor, en mi opinión no puede cumplir ese rol. Podría funcionar muy bien como jefatura de gabinete con un sentido más político, más integral, si es que a su vez tuvieran un equipo económico con un jefe claro del equipo económico que jugara el rol que yo jugué en el gobierno de Menem. Claro. Ahora, Prat-Gay ha sido, no digo que es un invento tuyo, pero digamos, vos hiciste mucho para que Prat-Gay volviera a Argentina, para que estuviera en el Banco Central, etcétera. ¿Prat-Gay no leyó lo que vos escribías? Yo creo ¿Se que quedó no. distanciado de vos? ¿Cómo es este asunto? Yo creo, no sé cuántos miembros del equipo económico leyeron completo el libro que yo escribí en el 2014, Camino a la Estabilidad. A pesar de que yo lo escribí precisamente para tratar de ayudar con mi experiencia a quien ganara las elecciones, sea Scioli o sea Macri. Yo creo que de haber ganado Scioli estaríamos en un desastre mucho peor que el que estamos en materia económica, porque no por Scioli, porque yo creo que él es un hombre que, como Menem, tuvo en su época la intuición correcta respecto de la relación de Argentina con el mundo, también de manejos económicos, pero es claro que a Scioli lo habían puesto de candidato a presidente con un candidato a vicepresidente que iba a tomar el poder una vez que Scioli se encontrara con
una explosión inflacionaria que iba a ser inevitable, además si decían que... Y luego lo iban a reemplazar por Zanini, y iba a retomar la conducción del país el kirchnerismo. No, pero eso crudo. no ocurrió. Claro, por eso yo creo que es mejor para el país que haya ganado Macri. Ahora, lamentablemente, el gobierno de Macri no estuvo bien preparado. A pesar de que tenían una fundación, la Fundación Pensar, donde había buenos técnicos y además convocaron a otra gente y empezaron a hacer reuniones, en realidad, en el último año, antes de ganar las elecciones, transformaron a esas reuniones de la Fundación Pensar no en conformación de equipos preparados para gobernar, sino que en ingredientes de una campaña electoral. Pensando en lo Claro, del año próximo. es muy interesante. Hay un libro de Iglesias Ilia, Sí, claro. que se llama Cambiamos, que describe cómo fue el último año anterior al triunfo de Macri en las elecciones. Y describe las reuniones precisamente de la Fundación Pensar. Claro. Resulta que ¿quién venía a instruir a los integrantes de los distintos equipos de trabajo? Durán Barba. Y por ejemplo, en una parte del libro explica que Durán Barba les dijo expresamente: cuidado con tomar una actitud como la que toma Cavallo en relación al gobierno. No me digas que vos también estás con problemas con Durán Barba. Bueno, en el libro ese, Durán Barba me acusa a mí de haber sido el que provocó la caída del gobierno de Yamil Mahuad. Ah, claro, bueno, usted tiene un viejo pleito por Ecuador. Claro, no, pero ocurre lo siguiente. Durán Barba le hizo ganar la elección a Yamil Mahuad, me consta, con una metodología parecida a la que empleó para que ganara la elección Macri. Pero luego Durán Barba era el secretario general del gobierno de Yamil Mahuad y le daba a Yamil Mahuad los mismos consejos que parece estar dándole ahora al gobierno de Macri. Y no es lo que pospusiera, que esperara. Y el pobre Yamil Mahuad se le venía arriba una crisis fenomenal que nosotros la habíamos diagnosticado y la conocíamos porque nos había invitado Abdalá Bucaram, a todo el equipo que habíamos estado en el gobierno, a estudiar la crisis financiera en ciernes y la crisis de hiperinflación que se estaba generando en Ecuador. Pero resulta que con la teoría de que hay que tratar de no hacer demasiadas olas, ir muy despacio, no tomar medidas que impliquen costos políticos inmediatos, el pobre Yamil, un hombre muy capaz y muy bien intencionado, fue postergando las decisiones hasta que estuvo contra las cuerdas. Finalmente tomó una decisión de dolarizar la economía, que trajo beneficio, pero los trajo para los que lo sucedieron, porque él cayó a los 2 o 3 días de haber tomado esa decisión. Vos también hablás ahora para la Argentina de la necesidad de una reforma monetaria. Así es, eso está en mi libro Camino a la Estabilidad. ¿Y eso qué significa? ¿Dolarizar? Bueno, están enderezados hacia eso, pero de una manera tan tímida y tan poco explícita que no están obteniendo el efecto que puede tener el anuncio de una reforma monetaria coherente. ¿En qué consiste la reforma monetaria que yo propongo? Propongo de que Argentina adopte un sistema bimonetario, adopte el peso y el dólar como dos monedas en competencia, que se puedan hacer todas las transacciones, se puedan firmar todos los contratos, se pueda hacer la intermediación financiera en las dos monedas. Esa es la mejor forma de decirle a los argentinos: miren, no vamos a poder seguir utilizando el peso, la moneda nacional, como base de un impuesto, del impuesto inflacionario, porque si no todo el mundo se va a manejar con dólares. Este sistema, que es de convertibilidad, yo le llamo flotante, pero mejor sería no llamarle de convertibilidad para que no te ataquen mañana. Claro. Este régimen ha funcionado de las mil maravillas en Perú. El régimen que tiene Perú, de dos monedas en competencia, el sol y el dólar, le ha dado a Perú tanta estabilidad como la de Chile y mayor crecimiento que en Chile. Justamente un economista muy cercano
a mí, que era miembro de mi equipo, Joaquín Cotani, acaba de hacer un análisis de todas las experiencias de estos que llaman inflation targeting o metas de inflación, manejo de la política monetaria como la que está bien inspirado y trata de hacer Sturzenegger desde el Banco Central. Pero de todos los países que aplicaron esta metodología para evitar la alta inflación y para lograr una estabilidad duradera, el que obtuvo mejores resultados ha sido Perú. Mejores incluso que los de Chile, mejores que los de México, mejores que los de Colombia, por supuesto mucho mejor que los de Brasil, por ejemplo. Ahora, puesto en la superficie con la experiencia argentina, daría la impresión de que el peso en poco tiempo, si no se procede de otro modo, se convertiría en una especie de patacón. No, porque el Banco Central tendría la obligación de cuidar el valor del peso. Yo creo que si fuéramos a un régimen de esa naturaleza, podían lograrse una estabilidad del peso en relación al dólar, como se ha logrado en Perú, pero no forzada por altísimas tasas de interés, sino porque la gente sabe que puede moverse de una u otra manera, de una u otra moneda con libertad. Y por otro lado, obviamente el gobierno tendría que ser muy cuidadoso respecto de en cuánto se endeuda y cómo se endeuda, en qué moneda se endeuda. Claro, por supuesto, cómo gasta. Bueno, pero la realidad es que este gobierno ha hecho una política gradual para empeorar. Porque se suponía que la política gradual era para mejorar, por ejemplo, el déficit o el gasto. Bueno, en realidad tenés más gasto y más déficit. Bueno, poco, pero en realidad el tema es bastante complejo. Obviamente que en materia de reducción del gasto, que es un capítulo muy importante de cualquier política de estabilización, no se puede hacer estrepitosamente de la noche a la mañana, porque las únicas formas de reducir el gasto a lo bruto, digamos, o con cuchillo de carnicero es la de Duhalde, con Remes Lenikov y después Labaña, que llevaron el precio del dólar después de especificar todos los contratos en dólares, provocaron una devaluación tremenda y bajaron los salarios reales en 30%, las jubilaciones en términos de poder adquisitivo en más del 30%, aumentaron la desocupación. Eso es un ajuste brutal, muy injusto, que provoca transferencias de ingreso y de riqueza en contra de los más pobres y a favor de los que estaban endeudados en dólares y de los más ricos. Bueno, de ninguna manera hay que ir a ese tipo de reducción de gasto. Lo que hay que hacer es reformar el Estado, como empezamos a reformarlo nosotros en el 90 y después mucho más prolijamente desde el 91 en adelante en el gobierno de Menem con la convertibilidad. Ahora, claro, ustedes también tenían algo para vender, acá ya no tienen nada para vender. Bueno, todas las empresas que han reestatizado las podrían privatizar, pero más allá de si se la privatizan o no, la cuestión es que a las empresas hay que manejarla con un criterio empresario y no político, y hay que lograr que no tengan déficit. Se supone que Macri está haciendo eso, y vos te encontrás con YPF, que es una calamidad, primero por la deuda que tomó el anterior, por la situación actual que no saben para dónde disparar, con gente que además no conoce el tema petrolero, o tenés el déficit del ANSES, donde además le prestas plata, porque el Banco Central no le presta al Estado, o le presta hasta cierto límite, pero sí hace que le presten otras entidades oficiales. La reforma del Estado y resolver el problema del exceso de gasto público es una tarea que necesariamente va a requerir tiempo. Lo que era más obvio era la eliminación de los subsidios económicos, esos que se dan a las empresas prestadoras de servicios. Pero la única forma de eliminar esos subsidios es haber tomado el toro por las astas y haber ajustado los niveles tarifarios de entrada, todo lo necesario para eliminar esos subsidios. Algunos dicen, no, en eso había que ir muy gradualmente porque la gente no lo hubiera soportado. La gente va a sentirse más afectada por los aumentos periódicos que si se hubiera sincerado la situación de una sola vez. Y por otro lado, estaba también de por medio el tema de cuándo había que
unificar y liberar el tipo de cambio. Me acuerdo que cuando Macri dijo que lo iba a unificar de inmediato. Melconian dijo, tomémonos 100 días o 120 días o algo por el estilo, hagámoslo de manera gradual. Yo en el libro Camino a la Estabilidad lo que decía era que había que liberalizar de inmediato el mercado financiero y hacer que todo el gasto de turismo y la entrada y salida de capitales se diera por el mercado financiero, pero que se produjera un ajuste gradual del tipo de cambio comercial. ¿Por qué? Porque era muy importante que antes de que el mercado fijara libremente el tipo de cambio, ya se hubieran ajustado los demás precios relativos, las tarifas de los servicios públicos y todo eso que estaba. Bueno, pero esto es una cuestión muy técnica. Yo ahora, poniéndome en el lugar del gobierno en este momento, yo creo que tal como tienen conformado el gabinete y tal como tienen, como vienen manejando la campaña electoral para el año próximo, es poco lo que pueden hacer, en materia de reforma económica. ¿Por qué razón? Y porque las medidas que tienen que tomar, obviamente, en una primera instancia, implican costos políticos. Y como no han diagnosticado bien en el momento oportuno la situación heredada... No han explicado bien. Bueno, pero bueno, ya pasó. Ya pasó. Yo creo que ahora hay que posicionarse. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, traten de ganar la elección del 2017 de la forma como puedan y con estas estrategias políticas que en el plano electoral le dieron resultado, pero utilicen el año que queda de aquí hasta el final de la elección del 2017 para hacer lo que debieron haber hecho un año antes de ganar la elección presidencial y tengan preparado un muy buen plan de estabilización y crecimiento con definición muy clara de reglas de juego para la economía y con un equipo que pueden ser los integrantes, muchos o los mismos que están ahora, pero un equipo conformado de tal forma que sea capaz de explicar, como en su momento, como en su momento explicó Frondizi, con la ayuda de Alzogaray, el plan de estabilización del 28 de diciembre del 58. Has mencionado otro demonio para la gente. Bueno, pero Frondizi puso en marcha un plan de desarrollo, que fue la estrategia de autoabastecimiento de petróleo, etcétera. Pero claro, todas las medidas que tomó provocaron una aceleración inflacionaria. Y luego se dio cuenta que eso iba a terminar mal, que le faltaba el capítulo de la estabilización. En ese momento, entre los economistas o la gente que conocía de economía y que estaba disponible, estaban básicamente Alzogaray y Roberto Alemann. Los utilizó a los dos, pero la cuestión es que el manejo económico de Frondizi fue un muy buen manejo, porque la inflación bajó, primero había subido por el sinceramiento de la economía, pero bajó significativamente en el año 60, en el 61, y lo más importante de todo, en ese periodo vinieron muchísimas inversiones y el país se capitalizó y se modernizó. Y todo el crecimiento que hubo durante la década del 60, precedido por una recesión que se produjo en el 62 y 63 a causa más bien del cambio político más que del manejo económico. En ese momento, toda la década que siguió fue una década bastante buena desde el punto de vista económico y que tuvo que ver con el impulso inversor que se produjo durante el gobierno de Frondizi. Pero Frondizi tuvo un plan de estabilización y desarrollo. Como nosotros tuvimos un plan con Menem, que también fue de estabilización y desarrollo, porque muchos dicen el ajuste de la década de los 90. No, ahí vamos a discutir. ¿Ajuste? Ahí vamos a discutir. No. Primero, en el 91, lo que hicimos, pasando de lo que era el 89 y todavía lo que seguía siendo el 90, lo que hicimos fue una estabilización con un gran crecimiento económico. En el año 91 la economía creció 10%, en el 92 creció de nuevo 10%,
Y hasta el 95, que fue cuando tuvimos la recesión del efecto tequila, habíamos crecido como 35%. La desocupación había disminuido, la pobreza se había desplomado. O sea, eso fue un plan de estabilización y desarrollo. El que fue un programa de ajuste brutal, lo más injusto, fue el de Duhalde, bueno, que le echaron la culpa a la convertibilidad, pero nada, al contrario, fue el abandono de la convertibilidad lo que provocó ese severo ajuste tremendo. Bueno, pero ese tema mejor, ya lo has tratado tantas veces. Mingo, te agradezco la presencia, te doy el angelito, veo que trajiste un libro para nosotros. No, no es para, este es un libro de mi hijo. Ah, mira vos. Uno de mis hijos. Ajá. ¿Este es el que mide la inflación? No, este es el que también es doctor en economía, es Eduardo, trabaja en investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese libro lo editó él, se llama Ahorrar para desarrollarse. Bueno, obviamente que si hubieran leído ese libro no habrían aprobado la ley de ganancia esta que han aprobado la oposición, ¿no? Exacto. Bueno, con cierta contribución también del macrismo, ¿no? En algún sentido. Gracias, Domingo, gracias a ustedes. En un minuto volvemos con alguien que por ahí nos explica si Macri va a ser el hombre que va a hundir al peronismo o el hombre que va a fabricar más peronistas. Porque la realidad es que después de este episodio con Massa, yo tengo algún tipo de reserva sobre si este antiperonismo cerril que aparece verdaderamente no fabrique más peronistas. Ustedes saben que quiero saber si Julio Bárbaro comparte conmigo la sonrisa, para no usar otro ejemplo, de ver juntos a Sergio Massa con Máximo Kirchner o con Cristina Kirchner. Yo primero sigo apoyando a Massa. La carta de Massa hoy a Macri es buena. Creo que en alguna medida eso fue una foto, pero también hubo una cantidad de apoyo que le dieron a las leyes de Mauricio, que en un momento, la pregunta que hoy se hace Pañi, que me la hago yo, vos, es ¿cómo mandás a extraordinaria una ley que no sabés si va a pasar? Además, creo que la negación de hacer política del macrismo es, porque primero parecía que Durán Barba decía que no era necesario un relato, ¿no? Porque antes había un relato, estos no tienen relato. Ahora, el relato es una cosa, el rumbo es otra. En rigor, el relato es aquello que vos pones para decorar el rumbo. Ahora, si no tenés rumbo... No hay relato tampoco. No hay relato. Pero esta suerte de coincidencia de Massa con Máximo Kirchner me hace recordar a cuando Máximo Kirchner lo admiraba tanto a Massa que usaba las medias de fútbol que Massa le había regalado. Es un circuito muy particular de la política. No. En el Parlamento estas cosas pasan siempre. Digamos, lo importante es que el kirchnerismo, que era el dueño del poder hace un año, ahora tiene que adherir a causas ajenas. Maravilloso, punto. De cualquier modo, me parece que el proyecto de ganancia es más de Kicillof que de los economistas de Massa. No, Kicillof... A ver, si vos fuiste ministro el año pasado y no lo diste, bueno, pedirlo ahora... Estamos hablando de lo que hicieron ahora, ¿no? ¿Es acero inoxidable de rostro o no? Pero de eso no cabe duda. Pero perdóname, conozco a todos los dirigentes políticos y son todos iguales. Unos con mejor calidad de acero inoxidable. Tardan más tiempo en girar. Digo, se la agarran con Massa. Si no hubiera sido por Massa, no sé si Cristina pierde su poder. No, acá Massa, Hugo Moyano, Barrio Nuevo, un grupo chico de gente salieron a pelear contra el kirchnerismo. Entre los que me incluyo, te incluí. Digo, pero fue un grupo chico. Nosotros íbamos camino a ser Venezuela. Y después, qué sé, ahora descubrí que ¿quién habla? ¿Viste que habla ahora? Antes no hablaba. Me parece que tiene algún problema con el ministro de Transporte. Yo no lo puedo creer. Digo, este sí, estuvo todos los años. Cuando había que luchar por la democracia, parecía un agente soviético, el estalinismo le caía justo. Ahora sale y opina Eunequian. Es maravilloso. Bueno, lo que ocurrió ahí es que me parece que no lo invitaron al desarrollo de las obras de los aeropuertos.
Y es un tema... El problema se va a Caballo. Yo no quiero agarrármela con Caballo, me la agarro siempre. No, además porque se fue, porque si no, Va, te lo invitaba y te lo hacía quedar. Pero, y asistíamos a un programa especial. Yo creo que cuando él plantea lo que plantea, el estallido fue de la bomba que él hizo, punto. Y el que la salvó, para mí, fue la Baña. Pero dejémoslo. Cuando dice de Frondizi al Sogaray, yo de Frondizi digo Frigerio. La dupla Frondizi y Frigerio construyen una idea de sociedad que después la derecha va a destruir. ¿Por qué? ¿Vos te acordás que viene el Che Guevara? Frondizi es el que dice no aíslen a Cuba. Es un tipo que en eso es absolutamente lúcido. Tiene una mirada al mundo, fue de lo más moderno que dio la Argentina. Pero perdón, estaba en comunicación con los Estados Unidos. Los que no estaban en comunicación fueron los que estaban en contra de Frondizi, que creían que era un agente comunista. Pero no hablemos de historia antigua. Decime, ¿quién rompió? ¿Massa con Macri o Macri con Massa? No, en realidad no rompen nada porque el 14 van a votar la ley de las ART no, juntos. sí, pero yo creo que Macri se equivoca. Macri se equivoca porque el problema lo digo yo, que voté al PRO. Cuando no hay política te das cuenta, ¿sabes por qué? Porque no hay lugar para los aliados. ¿Qué son los aliados? Los tipos que como yo y miles, hay cosas que apoyamos y otras que no. Entonces yo no voy a entrar al PRO jamás, pero voté al PRO porque lo de Scioli era atroz, me llevaba a Maduro. Hoy puse Telesur y escuché un ratito del discurso de Maduro, maravilloso, sí. Maravilloso. Pero es otra debate. Pero, digamos, me parece que Macri creyó que gerenciar mejoraba la sociedad, punto. Si nosotros malos gerentes, pongo buenos gerentes y mejoro. Eso en la Argentina, que es una empresa a redefinir, no a administrar, porque vos administrar las empresas cuando van bien, cuando están por ir a la quiebra la tenés que rearmar, ¿o no? La Argentina no soporta una Y también tenés que cambiar a los gerentes. Y tenés que cambiar a los gerentes. Bueno. Yo la veía a Malcorra, le tengo tirria al primer día, pero la veía haciendo toda una cantidad de vueltas para ver si llegaba a ella a un cargo al que no podía llegar. Pero además nos dejaba a nosotros con compromiso. Un poquito de lo de Almagro tiene que ver con algún recorrido de Malcorra para ver si la votaban. Sin duda. Entonces, sin duda. Nos dejó un regalo absurdo, una señora que, además, justo en Cancillería, que es la única carrera del Estado donde vos tenés escuela, selección de alumnos, y hacen historia esto, los mejores promedios ingresan y tienen una formación excepcional. En ese espacio donde tenés embajador de carrera teórico, ponés a Malcorra, que hace unos años era gerenta de una empresa de teléfono. ¿Somos todos aficionados o no? Bueno, si extendés eso al resto de los 22 ministros, vas a encontrar muchas coincidencias también en ese tema. Ahora, yo insisto en esto, la idea de que la política es un pensamiento inferior al de la empresa es el absurdo. Digo, ellos creen que ser empresario es más que ser político, en el sentido de la concepción de la realidad. Y chocan porque la realidad les queda grande. Un economista más un encuestador más un asesor nos da una idea política, Roberto. No, claro. Suma al otrero, poner una licuadora y da nada. Ahora, esta actitud del presidente con Massa, más allá de si lo reinventa a Massa o no, lo cierto es que lo arroja sobre el peronismo, en alguna medida, lo convierte en una especie de unificador del peronismo. Le da un poder enorme, ¿no? Y obliga a todo lo demás a ir atrás, obviamente. Ahora, la pregunta es, ¿eso es el propósito de Macri para las próximas elecciones? Yo creo que el propósito era Macri-Cristina. Tanto es así que lo intentan probar. Sí. Entonces sacarse de encima Massa para arreglar con Randazzo. Cuando hicieron el acuerdo contaron y los votos no le daban. Porque María Eugenia Vidal arregla con Massa porque están los votos ahí. Bueno, no solo con Massa, con los peronistas. Arregla con el peronismo y hace un poder lógico, coherente, que conduce ella. Conduce ella, porque no es que le conducen. Ahora, Mauricio a nivel nacional no hace lo mismo que Vidal. ¿Y me podés explicar cuál es la razón por la cual no hay una disciplina partidaria en ese plano? Yo creo que Mauricio imagina que convocar al que piensa distinto es un gesto de debilidad. Vieja teoría argentina. ¿Cuándo sería el mayor gesto de sabiduría y grandeza? Señores, yo tengo un proyecto, pero lo quiero construir con ustedes.
hagámoslo juntos. Si la Argentina está para eso. ¿Podemos hacer una salvedad? Sí. Vos no hablás porque querés un cargo, vos te ofrecieron y no aceptaste. No, nunca, pero hace rato que pero no, claro, no quiero cargo, no, claro, no quiero un país. Yo estaba cuando Perón y Balbín se abrazan, y entonces aparece la derecha y la izquierda que decía hay que ir a la violencia. Pasaron 40 años, estoy mayor, y digo, no podemos heredar el abrazo, y de Frondizi el talento, y hacer política con grandeza, porque decir que el otro no tiene nivel, cuando además la política argentina no da para que nadie acuse a nadie, ¿o no? Sin duda. Un país fracasado. Es un país donde nadie tiene derecho a tirar la primera piedra, ¿no? Entonces, me parece que la humildad le daría a la escasez de talento algo de validez, ¿no? Ahora, esto de la acusación, de la imputación a Massa, más allá de si le gusta o no, obliga a pensar que Macri debe suponer o debe estimar que a él, para su coalición, le alcanza teniendo a otros afuera. No, yo creo que no hacen la cuenta, no hacen política, no hacen política. Yo soy amigo de Patricia Bullrich de toda la vida. Ayer la escucho que dice, Cristina es más auténtica que Massa. Y yo me acordaba de Andrés Malrón Antimemorias, que dice, ¿quién dijo que la autenticidad fuera una virtud? Digo, ¿qué es la virtud? Ser auténtico no es nada. ¿No? La autenticidad de la demencia es perfecta, ¿para qué sirve? Es decir, el talento requiere otras cosas, ¿no? Me parece que Mauricio, primero, todos queremos que los 4 años se cumplan y vamos a pelear todo, los sindicalistas, los políticos, los que estamos... ¿Pero por qué hay que pelear si eso es una cuestión natural? Bueno, ahora, esa cuestión natural necesita estar asentada sobre una actitud democrática, que no es porque me votaste en contra te salgo a ver si te devalúo. Me parece que en eso Mauricio se equivoca. A menos que de pronto consiga aliados en el peronismo, como el caso de Urtubey, que se ha rendido con alguna facilidad. Sí, pero eso no le va a dar nada, porque lo va a terminar obligando al mismo Urtubey. Digo, si eso le diera aliados, esos aliados serían coyunturales. Acá se necesita hacer una alianza más grande, Roberto. Por ejemplo, en los cortes de calle. Eso necesitas llamar a toda la... No, están los protocolos. Pero, ya que sos amigo de Patricia, ella dijo que están los protocolos, que no iba a haber más cortes. Sin apoyo de la oposición, cuando además vos ves que le dan dinero a grupos que al otro día cortan y vos preguntás, ¿no era para arreglar que no corten? Bueno, con la CGT pasó lo mismo, y les costó un poco caro. Entonces, me parece que hay una falta de oficio político que... Yo lo veo en la calle y vos lo debes ver también a los que tenemos una cara semipública, la gente que hace 4, 5, 6 meses nos decía grande, vamos, ahora nos dice salimos. Cambió ¿no? Sí. Cambió la pregunta. Una pregunta final Sí. del peronismo. Al margen de Cristina. Cristina lo llevaba en la alforja a Daniel Scioli. A Daniel Scioli le han sucedido algunos episodios de los últimos días que parece que es bastante difícil que pueda seguir flotando. ¿Coincidís vos o crees que son situaciones de tipo pasajero y, como ocurre siempre en la política, hay una alternativa? Yo creo que él no puede seguir flotando, pero también vos tenés que tienen senadores con poder, personajes como Ifrano Zamora, que si vos lo ponés en la capital, lo tomate, lo invade. Digo, seres que son despreciados por la política. Entonces, en alguna medida, el peronismo no existe más. Existen algunos tipos que se guardan un sello para hacer unos pesos, pero eso es otra cosa. El peronismo vino para destruir a los Zamora y a los Infran. O sea, a los viejos patrones de provincia. Nos la agarrábamos con Patrón Costa, que tendría, sí, o sí. no. Digo, ¿qué es Zamora e Infran? Son Patrón Costa. Absolutamente. Y Pero convengamos que lo votan. No, pero está bien, pero ya no, ahí no hay provincia. Provincia tenés en Mendoza, tenés Capital, Santa Fe, Córdoba, Tucumán ya está al medio. Y ya cuando pasás al Chaco, a Formosa y a Santiago ya no tenés provincia, tenés estancias administradas por viejas oligarquías que son
digamos, cuando ellos hablan de la oligarquía, hablan de ellos, no hablan de otros. Yo hoy traje un libro que no he traído otra vez, pero lo traigo porque, bueno, tiene de bueno, es viejo el libro, tiene un prólogo a un peronista, que sería yo, de un no peronista, que es Orlando Barone. Ah, mira, gran recuerdo, que está en juicio ahora con el Estado. Leí el otro día. Te digo, a mí me hicieron mucho daño Berbisky y Julián Álvarez, y no hice juicio al Estado, porque el Estado es todos. O sea, hubiera querido dañar esos dos personajes menores. Digo, hacerle juicio al Estado es una cosa que uno no tendría que hacer nunca si eligió en su vida tener un compromiso social. Es sacarle la plata a la gente. Gracias, Julio. Te doy el angelito y acá está el libro que ha dejado. Prólogo de Orlando Barone. Bueno, haciéndole publicidad a este señor de 678 que alguna vez trabajó en Ámbito. Gracias, buenas noches. Nos vemos la semana que viene, si todo funciona como corresponde. Gracias, Julio.